esta computadora. Muy bien, todavía no está transmitiendo por Facebook. No sería la primera vez que no nos deja transmitir, ¿verdad? Ok, no está transmitiendo y no quiere transmitir. Vamos a ver. Grábalo en la computadora y cualquier cosa luego lo subes. Sí, es lo que voy a hacer. Ahí lo voy a dejar. ¿Están viendo algo en su pantalla de lo que estoy presentando? No, estamos viendo la pantalla de tu computadora. Precisamente. Ven algo Ok, blanco, ¿verdad? solo blanco, nada más. Perfecto, de eso se trata. De eso se trata. Muy bien. Muy bien, ahí lo tenemos. Antes de comenzar con el viejo hombre, ¿qué dice la Biblia sobre el hombre? ¿Verdad? El hombre, este, ya redimido. Porque todo lo que encontré sobre el viejo hombre está dirigido a creyentes, está dirigido a iglesias. Entonces es importante que lo repasemos. Dice la Biblia que el hombre, y ahora vamos a ver los versículos, saben que me gusta que sea la Biblia la que nos hable. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte de nosotros que tiene la capacidad de comunicarse con Dios. ¿Qué pasó en Edén? Adán y Eva perdieron la capacidad de comunicarse con Dios y Dios tuvo que buscarlos. El pecado los separó de Dios, efectivamente murieron. Su espíritu, su espíritu murió y necesita ser vivificado el espíritu del hombre que no tiene a Cristo. Porque el espíritu del hombre que no tiene a Cristo está separado de Dios por el pecado y no tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Es por eso que cuando el hombre se arrepiente y acepta a Cristo, el Padre envía al corazón del hombre el espíritu mismo de Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La palabra corazón, cuando se menciona ahí, está haciendo referencia a este círculo que se llama alma, que es donde residen la mente, la voluntad y las emociones. Ahí está nuestra personalidad, el yo. Y esa alma habita en una carcasa mortal que envejece y se deteriora cada día, en unos más que en otros, según el trato que le demos, el cuidado que le demos a esta carcasa que se llama cuerpo. Y esa carcasa que se llama cuerpo es la que tiene contacto con el mundo exterior. Entonces, cuando nos arrepentimos y el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu, literalmente resucitamos de entre los muertos, porque estábamos muertos para Dios y comenzamos a estar vivos para Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el Espíritu es el que tiene la capacidad de comunicarse con Dios, de atender y de entender las cosas espirituales. Mientras que el cuerpo es el que tiene la capacidad de sentir, es el que tiene la capacidad de comunicarse con el mundo exterior, pero además de manifestar lo que hay en el alma. ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿Me van siguiendo? Ahorita vamos a demostrar eso bíblicamente, ¿de acuerdo? Sí, vamos bien. Sí, señor. Muy bien, si alguien levanta la mano, mejor me abre el micrófono y me habla porque ahorita no estoy viendo ninguna manita que se levante. ¿Ok? Entonces, si alguien necesita o cree pertinente decir algo, con libertad. Entonces, si alimento mi alma desde el espíritu, las manifestaciones del alma a través del cuerpo van a ser espirituales. Pero si alimento mi alma desde la sensualidad,
Es decir, desde lo que le gusta a la carne, desde los deseos de mi carne. La Biblia lo llama los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces las manifestaciones de mi alma hacia afuera van a ser carnales. Si lleno mi corazón con la palabra de Dios, entonces a través de mi cuerpo, mi alma va a expresar la palabra de Dios. Pero si lleno mi corazón con sandeces, cochinadas, tonterías, pues eso será lo que manifieste mi cuerpo, mi alma a través de mi cuerpo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que hay aquí en el alma controla lo que los demás pueden ver de nosotros. Muy bien, ahora sí los estoy viendo. Voy a esperar a que esta cosa me devuelva el acceso a, a, ¿cómo se llama? A mis notas para continuar con ustedes. Muy bien. Y les decía que este estudio me sacó las canas realmente. Desde que lo conversamos la semana pasada, comencé a estudiar y he revisado estudios de bastante gente, ¿verdad? Eh, Gente seria, por lo tanto, puedo decir que lo que vi está fundamentado en la palabra de Dios. Sin embargo, sí hay diferentes enfoques a lo que estamos viendo. Y lo que yo estoy viendo es, como les dije, que somos un ser integral. Y entonces tenemos una naturaleza espiritual que viene ¿de quién? De Cristo. Pero tenemos una naturaleza física que es la que traemos de nuestro nacimiento, nuestra naturaleza humana normal, física, mortal. Y tenemos un componente espiritual eterno que es el alma que Dios nos dio. Como dijimos, el alma equivale al corazón y es decir, eh, es donde radican nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Lucas 6, 44 al 46 dice, Lucas 6, 44 al 46, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, con lo que alimentemos nuestra alma, es lo que le vamos a dar a los que nos rodean. Salmos 14:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Alguien que dice que no hay Dios, ¿cómo va a poder hacer algo bueno? Salmo 103, 1 y 2, un pasaje que me encanta. Aquí el salmista, consciente de su debilidad carnal, literalmente obliga a su alma a buscar lo espiritual. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces creemos que somos los autores materiales del bien que nos rodea y no entendemos que las cosas pueden sernos quitadas en un abrir y cerrar de ojos. Reconozcamos a Dios en nuestros caminos. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, tu alma, y miren tus ojos por mis caminos. Si mi alma no le pertenece al Señor, ¿cómo mis ojos van a ver por los caminos del Señor? No pueden. Proverbios 4, 20 al 25. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos.
Guárdalas en medio de tu corazón. Llene su alma con la palabra de Dios, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Un alma en paz, un alma acorde, en sintonía con Dios, acorde con la voluntad de Dios, va a estar en un cuerpo libre de estrés. Hermano Eric, perdón, ¿me repites esa cita de Proverbios 4? Proverbios 4, 20 al 25. Proverbios 4, 20 al 25. Sigo leyendo, Gracias. con mucho gusto. Porque son vida a los que hallan, a los que las hallan, ¿qué? Los mandamientos de Dios, las palabras de Dios, las razones de Dios. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, sobre lo más preciado, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y efectivamente, cuando mi alma salga de este cuerpo, esta carcasa quedará inerte, inútil, y se va a podrir en la tierra y convertirse en polvo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cómo puedo hacer eso si mi alma no está llena de la palabra de Dios? Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Podríamos seguir encontrando pasajes, mis hermanos. Sin embargo, vemos con claridad cómo el ser humano es un ser integral, no dos seres en uno, sino uno compuesto por tres partes fundamentales. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Recuerden que estamos dirigiéndonos a creyentes. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y qué interesante que lo dice de adentro hacia afuera. Espíritu, la parte más íntima, la que se comunica con Dios. Alma y finalmente cuerpo. Hermano Alex, Hermano, una preguntita, hermano. sí, Eh, bueno, tal vez nos podría ayudar en entender cuál es la diferencia entre alma y espíritu, ok, porque yo entiendo que es parte de nuestro ser espiritual, alma y espíritu. ok, Pero cuál es la diferencia entre los dos? muy bien. El alma es donde radican su mente, su voluntad, sus emociones, su carácter, su manera de ser. El alma es usted, su esencia. Mm. El espíritu es la parte que Dios, por medio de Jesucristo, ha puesto en usted. Y ahora lo vamos a ver, ya casi llegamos a ese pasaje, que le da la capacidad a su alma de comunicarse con Dios. Correcto. ¿Ok? Entonces, sí hay diferencia entre alma y espíritu. Porque el espíritu del hombre natural está muerto por el pecado original. Así que tiene que ser vivificado ese espíritu por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a tu alma le envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Quién clama Abba Padre? ¿El alma o el Espíritu? El espíritu. El Espíritu, porque es el que se comunica con Dios. Hermano, es que yo he escuchado, bueno, yo no sé, yo no, nunca me ha costado entender esto. Eh, Cuando una persona muere, lógicamente, bueno, somos seres tripartitas. El cuerpo va a la tierra, al polvo, polvo eres y al polvo volverás. Y he escuchado ciertas explicaciones que dicen que el espíritu va a Dios y el alma va, dependiendo de la forma en que vivimos en esta tierra y si nos arrepentimos y si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dependiendo de lo que hicimos con nuestro Dios y Padre Celestial, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que no puedo entender yo, entonces quiere decir que todos los espíritus de todos los seres humanos van a Dios. Voy de nuevo. El hombre natural, el hombre sin Cristo, tiene espíritu, perdón, tiene alma,
está viva, es eterna. Ujú. Tiene cuerpo, está vivo mientras el alma permanezca en él. Y tiene un espíritu que está muerto. No puede comunicarse con Dios. Necesita que venga el Espíritu Santo y entre ahí para vivificarlo. ¿Me explico? Ahora, el alma, si es un hijo de Dios, va a donde Dios. A la presencia de Dios, amén. Si es un inconverso, un hijo de Satanás, al infierno. Sí. No hay Pero, lugar intermedio. y el espíritu, digamos, el El espíritu espíritu de Dios de es un el hijo de espíritu Dios, que, ¿de cuál espíritu estamos hablando? Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de quién? el espíritu de Cristo, De Cristo, el porque espíritu de su es Hijo, el el cual espíritu, clamaba Padre. que es el Espíritu Santo. Entonces a ese espíritu se refiere. Sí, y recuerde que ese espíritu lo que viene es a garantizar que el alma le pertenece a Cristo. El Espíritu Santo es el sello Ujú. por medio del cual Dios nos marca, por decirlo de alguna manera. Y si ustedes leen Efesios 1, 13 y 14, lo ven más completo, ¿verdad? Y es por medio del Espíritu Santo que Cristo va a reclamar nuestras almas y decir, esas almas son mías. Yo las compré con mi vida, con mi sangre en la cruz del Calvario. Yo las redimí y ahora vengo a reclamarlas. Para eso es el Espíritu de Dios. Muy bien. Y para Correcto. guiarnos a toda verdad. Si alimentamos nuestra alma desde la carne, nuestras manifestaciones serán carnales. Si alimentamos nuestra alma desde el espíritu, nuestras manifestaciones serán espirituales y agradarán a Dios. Que ahora que más o menos entendemos, porque esto no es nada sencillo, quiénes somos y cómo funcionamos, vamos a abordar el tema del viejo hombre. ¿Okay? ¿Cuántas naturalezas vimos en la primera parte? Una espiritual y una física. Esta naturaleza es física, ¿cierto? Esto es físico. Se llama carne, es mi cuerpo. Y lo que está dentro es espiritual. ¿Ok? Amén. Ahora vean qué interesante. Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquí no está diciendo que dentro de mí hay una nueva naturaleza y una vieja naturaleza peleando entre ellas. No está diciendo eso, que creo que fue la observación de Arturo la semana pasada. No tenemos dos naturalezas espirituales allá adentro. Tenemos una, que es la que nos da Cristo Jesús cuando lo aceptamos como suficiente, como único y suficiente Salvador personal. Vamos a Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vamos a leer Colosenses 3, 9 al 11 y luego vamos a recapitular los pasajes. Pero ahora dejad también vosotros, Colosenses 3, 9 al 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, la misma frase de Efesios 4:22, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como dice en otro pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el proceso de santificación, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ahora sí, ¿cuál es el contexto de estos pasajes? Si leemos con cuidado, vea que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la forma en que usted hacía las cosas correspondían a una naturaleza no renovada por Cristo. Es decir, era el hombre con el espíritu muerto, sin comunicación con Dios. Y la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas ahora corresponde a una naturaleza nueva. No duplicar, no somos bipolares, ¿de acuerdo? No tenemos trastorno de personalidad múltiple, tampoco. No, tenemos una sola personalidad, la que nos da Cristo. Vamos, porque aquí se empieza a embarrilar un poquitico la cancha. Entonces, revisando el contexto de los pasajes y el momento en que Pablo utiliza la frase viejo hombre, veremos que en cada caso tiene que ver con una exhortación hacia los receptores de estas cartas. Efesios, Romanos, Colosenses, creo que por ahí algo menciona en Gálatas. Y los insta a cambiar su comportamiento, a dejar de practicar los pecados que eran comunes para ellos antes de conocer a Cristo y a comenzar a vivir de tal manera que reflejen en sus vidas la transformación que Cristo hace en el creyente y que se comporten como es digno de un hijo de Dios. Entonces, cuando se menciona viejo hombre, no está hablando de que hay un hombre pecador dentro de mí luchando contra un hombre no pecador. No me está hablando de eso. Está hablando de las cosas que yo acostumbraba a hacer cuando no conocía a Cristo, versus las cosas que Dios quiere que yo haga ahora que Cristo mora en mí. A ver, leamos Romanos 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, los pongo en contexto. Pablo está escribiendo en una iglesia que no se tiene claro cómo fue fundado, por quién, ¿verdad? Hay una teoría que dice que de los varones judíos que estaban en Jerusalén, allá en contexto de Hechos 2. Hola Alfredo, Dios te bendiga. Este, eh, Se convirtieron y salieron cuando volvieron a su lugar a Roma, comenzaron la iglesia. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Lo cierto es que era una iglesia formada por judíos, formada por gentiles, y tenían sus conflictos entre ellos. Y entonces Pablo tiene que hablarle a los judíos en términos que entienden los judíos y a los gentiles en términos que entienden los gentiles de esa época. Entonces, y apenas estamos en la introducción. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? El Me deleito espíritu, en la ley de Dios. Pero Lo veo otra espiritual, ley, perdón, lo espiritual sería el hombre interior. ahorita vemos eso. Estoy Ajá. preguntándolo ahí, ¿quién es el hombre interior? ¿Ok? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, alma, y que me lleva cautivo la ley de pecado que está en ¿dónde? En mis miembros, cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. ¿Cuál es el cuerpo de muerte? En estos pasajes de Romanos, otra vez vemos al ser humano en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Veámoslo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, espíritu, me deleito en la ley de Dios. Claro, solo a través del espíritu puedo yo deleitarme en la ley de Dios y alimentar mi alma. Pero veo otra ley que está en mis miembros, carne,
que se revela contra la ley de mi mente, alma. Ya tengo espíritu, alma y cuerpo ahí. Y que me lleva cautivo la ley de pecado que está en mis miembros, carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, carne? Este es un cuerpo de muerte. ¿Por qué? Se está deteriorando. ¿Qué es lo que sí estoy haciendo desde que nací? Envejecer. Morir. Morir, sí. Desde el momento en que fui concebido y fui creciendo, también empecé a morir físicamente. Sí, el proceso de envejecimiento y deterioro de mi cuerpo, inevitablemente, de un modo o de otro, me va a llevar a la muerte si no sucede algo peor, ¿verdad? Dios quiera que no. Pero si algo tengo seguro en esta carne, es que si Cristo no viene antes, voy a morir. Bueno, hermano Arturo, ¿vas a mencionar algo? No te estamos escuchando. Hermano, yo no te... ¿Alguien puede escuchar a Arturo? No, No, no no escucho. lo oímos. No, no, señor. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué sucedió porque según eso estaba el micrófono prendido. Eh, eh, Hermano, pues es que, bueno, déjenme decirles, por favor, gracias a Dios que, eh, pues lo egoísta, que tú diste que tú estás dando la plática y no me la cediste. Me encanta ese tipo de egoísmo. Bueno, mira, de verdad que creo que está quedando todo esto muy, muy clarito. Eh, Nosotros tenemos segura la muerte tenemos segura la muerte o tenemos segura el encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes. Esas dos cositas sí las tenemos seguras. No hay un A y un B. No existe el C. Para aquellas personas que exista el C, la incógnita, ¿qué va a pasar conmigo? Yo les invito a que entren a su recámara, mediten, vean en dónde están plantados el Señor, si están o no están, ¿verdad? Porque no existe un C. O nos morimos en Cristo o esperamos nosotros la venida del Señor en las nubes por su congregación, por nosotros los redimidos. Nosotros éramos, estábamos nosotros en el acta de los decretos del enemigo. Eh, Estábamos en el acta de los decretos del enemigo, pero también en el acta de los decretos del Señor, que es su palabra. El enemigo obviamente nos odia, pero nos quería con él, tiempo pasado. Nos, y es raro, una persona que odia a alguien no quiere estar cerca de esa persona, pero Satanás nos odia y cuando éramos inconversos nos odiaba, pero él quería que estuviéramos con él. El Señor Jesús cuando llega a la cruz, eh, no le quita el acta de los decretos, no se la pide, se la arrebata y se la arrebata con violencia. ¿Qué es lo que implica esto? Hermanos, no me quiero adelantar a tu lista, Eric, pero si me permite nada más decir un poquito qué era lo que en sí encierra o encerraba el acta de los decretos y encierra para aquellos que son inconversos y eh, el acta de los decretos no era solamente moriste, te vas eternamente al infierno, eternamente al agua de fuego, separado de Cristo, separado del Señor. No, el acta de los decretos habla mayúscula, como te lo comentaba el otro día a través del WhatsApp. Es una bolita, por decirlo así, como las pelotas de golf. Si alguna vez le ha quitado la piel a la pelota de golf, vienen miles de liguitas y hay que encontrar la que te va a
se va a ir desarmando todo esto, y si uno lo hace bien, va a jalar una hebra de liga, y vamos a ver que vienen muchos como raíces. El acta de los decretos es que nosotros estábamos condenados. La gente sin Cristo está condenada. No estábamos justificados. Estábamos en el acta de los decretos nosotros para probar la muerte segunda. Estábamos nosotros también bajo el decreto de que íbamos a estar frente a un juez y no un abogado. En el acta de los decretos decía también que nosotros éramos hijos del diablo y no de Dios. Y en el acta de los decretos teníamos también lo que mencionaste hace ratito, Eric, muy acertado, un espíritu muerto. Y en Cristo tenemos un espíritu vivo. Entonces, y aquí podemos ir sacando un montón de cosas que vienen en los decretos, que el Señor se las arrebata con violencia, en el original menciona con violencia, y las clava en la cruz, avergonzando a aquel que se cree el todopoderoso, el príncipe de este mundo. Muchos le dicen el rey, no es el rey de este mundo, es el príncipe de este mundo, que el Señor le arrebata con violencia y lo clava en la misma cruz donde el Señor Jesús está tirando gota por gota de su sangre, para que con su sangre fuésemos nosotros lavados y renacidos al morir el Señor. Ahí es donde el Señor le arrebata con violencia a él, y ahora nosotros ya no estamos dentro de los decretos que el enemigo tenía en contra nuestra, pero vemos también que el acta de los decretos es la misma Biblia, donde está decretado por el mismo Señor esto que les mencioné. No éramos justificados, íbamos a probar la muerte segunda, tendríamos nosotros un juez y no abogado. Y Arturo Vázquez, un servidor, cuando yo esté ante el Señor, yo nunca voy a tener un juez, voy a tener un abogado. Mas aquella persona inconversa, si muere sin Cristo, él nunca va a tener un abogado, va a tener un juez que le va a dictar sentencia. Era yo hijo del diablo, ahora soy hijo del Señor. Tenía un espíritu muerto, ahora tengo el Espíritu Santo de Dios morando en mí y sellado. Entonces, mis hermanos, creo yo, sinceramente, creo que nosotros no podemos jugar a lo que mencionan algunas personas, poniendo un diablito y un angelito. No podemos creer nosotros eso, porque no ojalá fuese tibio, no, como dice, que fuese, ¿cómo dice? Frío o caliente y no tibio, ¿verdad? No podemos estar jugando a la ahorita sí soy cristiano, ahorita escucho el Espíritu Santo, ahorita escucho al Espíritu del Diablo. No podemos estar jugando a eso, hermanos. No podemos estar jugando a eso nosotros. Y tristemente en las iglesias se toca muy poco este punto, y se permite que la gente crea lo que ellos piensan. Hermanos, creo yo que el viejo hombre murió. Esto es eficaz cuando venimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El viejo hombre muere y renace el nuevo hombre. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no me adelanto más, Eric. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a tener que responder algunas preguntas que surgen de los pasajes. Entonces, una es, ¿qué es el cuerpo de muerte? Que menciona Romanos 7:24. Pues no es otra cosa que la carcasa en la cual vive nuestra alma, que se está deteriorando y que está muriendo cada día. Ese es el cuerpo de muerte del que habla Pablo. Y ahora lo vamos a demostrar. ¿Quién nos libra de ese cuerpo de muerte? Jesucristo mismo. Romanos 7:25. ¿Qué nos dice Romanos 7:25? Mas doy gracias a Dios. A ver si mi computadora me quiere dejar.
Romanos 7:25, Eric. Ajá. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora vea qué interesante lo que está diciendo Pablo aquí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, ¿qué dijimos que es la mente? El alma. Es parte del alma. Es el alma. De hecho, la mente está contenida en el alma. Mente, evoluciones, voluntad. Mente, emociones, voluntad. Ese es el alma. Ahí radican. Entonces, con mi mente, yo sirvo a la ley de Dios. Pero eso, al mencionar Pablo la palabra mente, está diciendo que lo hace de manera consciente. Recuerden que en otra parte, en Romanos 8, dice que el Señor es nuestro culto, ¿qué? Racional. Racional. ¿Y el raciocinio dónde está? En la mente. La mente. Entonces, cuando Pablo dice que él sirve con su mente a la ley de Dios, lo hace racionalmente. Él sabe lo que está haciendo porque está alimentando su alma desde el espíritu. Más con la carne, dice Pablo, a la ley de pecado. Porque sea como sea, este cuerpo exige sentir algunas cosas y algunas veces no tenemos la suficiente voluntad para detenerlo. Con esto quiero decir que no hay excusa para pecar. Me llamaba la atención cuando estudiaba sobre Cristo, hombre, que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y resulta que el cuerpo de Cristo en ese momento era un cuerpo igual al suyo y al mío. Y él no resistió el pecado como Dios, porque eso sería muy fácil. Él lo resistió como hombre. Y como hombre fue que no pecó. Y por eso tuvo el derecho, el gran derecho, de ir a la cruz siendo inocente para poder pagar el precio por nosotros que somos culpables. Y eso quiere decir, como lo dice el Nuevo Testamento en otro pasaje, que no tenemos excusa cuando pecamos. Pecamos porque queremos pecar, como dice Santiago. Pero la lucha, hermano, la lucha siempre va a estar entre el pecado La lucha y la siempre va a santidad. estar hasta el fin de nuestros días. Porque Pablo, bueno, ahí permítame leer un pasajito así rápidamente. Ajá. Pablo a los colosenses les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, quiere decir que ahí está esa naturaleza todavía. Y está viva, no está muerta. Lo que está es este cuerpo. A lo que se Ajá. refiere Pablo, se refiere a esta carne. Mientras estemos en esta carne está sujeta a pecado. Mientras que el Correcto. espíritu que Dios nos da no está sujeto a pecado. ¿Me explico? Vamos a ver. Dice Romanos 8, 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por supuesto, nos separa de Dios. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este cuerpo no puede agradar a Dios por sí mismo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que vivamos satisfaciendo los deseos de este cuerpo, jamás podremos agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la pasada manera de vivir? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. El conflicto no está en la frase viejo hombre. Viejo hombre es la forma de decir, así hacían ustedes las cosas antes, ahora ya no. Veámoslo. Efesios 4, 17 al 25. Efesios 4, 17 al 25. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si conoce a Cristo, usted no puede vivir de esa manera. Y si usted sigue viviendo de esa manera, adrede, es porque usted no conoce a Cristo. Y aquí viene, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál pasada manera de vivir? La que acabamos de ver en los versículos anteriores. Despojados del viejo hombre. Dejen de hacer las cosas de la manera que las hacían cuando no conocían a Cristo. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados por el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Vistámonos de Cristo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿el viejo hombre es algo o es alguien? ¿El viejo hombre es algo o es alguien? Volvamos a Efesios 4:22, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Efesios 4:22. Liguemos esto con Romanos 5, 9 al 14. Vamos a ver, Romanos 5, 9 al 14 nos dice, 5, 9. mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son vosotros? Los que estemos en Cristo. En Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, coma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nadie puede vivir según el Espíritu de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Y si alguno, sigue diciendo Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Esta carne está condenada a desaparecer, mis hermanos. Esta carne no tiene caso. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, perdón, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando seamos transformados. Sea que nos levantemos de entre los muertos durante el arrebatamiento, o sea que seamos transformados para recibir al Señor en el aire, porque no hemos muerto cuando Él venga. Y este cuerpo será cambiado. Porque si vivís conforme a... Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vean que es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. En otras palabras, fortalezcamos nuestras disciplinas espirituales. Estudio de la palabra de Dios, oración, testimonio, servicio, para que nuestra alma esté ocupada en las cosas que agradan a Dios y entonces haremos morir las obras de esta carne y nuestras manifestaciones serán las que agradan a Dios y reflejarán a Cristo en nosotros hacia los demás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el viejo hombre no es alguien, es algo. Es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Ahora no somos esa persona. Ya no somos, ya no puedo ser el Eric Rovira que conoció a Jesucristo hace, ¿qué? Ya mejor ni cuento, tenía 14 años. Ya no puedo ser ese mismo Eric Rovira. Tiene que ser otro. Y si no ha cambiado, entonces no ha conocido a Cristo. Eric, Sí, es por esa razón que la Biblia dice que también por el fruto del Espíritu Santo. Y uno conoce el árbol por el fruto que da.
Definitivamente, si nosotros decimos que nos revestimos, o sea, que nos recubrimos de nuevo nuestro ser interior a través de la nueva naturaleza que Jesucristo nos da, por la cual nos hace o nos adopta como sus hijos, eso tiene que reflejarse. Y si hacia afuera no se refleja, es porque internamente no sucedió. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del creyente? Y vea que no pregunto cuáles son las naturalezas del creyente. Yo pregunto cuál es la naturaleza del creyente. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en quién, En en Cristo. Cristo. Es una nueva criatura. Es decir, soy una nueva criatura metida en un cuerpo viejo. Un cuerpo que está acostumbrado a sentir. Si yo me toco, siento. Y entonces hay cosas que a este cuerpo le producen placer. Ahora, el hecho de que esas cosas produzcan placer no significa que esas cosas sean pecaminosas. El sexo no es pecaminoso. Si se tiene, según el plan de Dios. La comida no es pecaminosa. La gula sí. ¿Sí me explico, mis hermanos? Lo que quiero decir es que sentir no es pecado. Dios hizo estos cuerpos para que sientan, pero dentro de un orden establecido. Y es cuando nos alejamos de lo que Dios ha establecido que convertimos lo bueno que Dios nos ha dado en algo pecaminoso, porque se desvía del propósito que Dios tiene para ello. Tenemos una sola naturaleza, la que Cristo nos ha dado y por medio de la cual el Padre nos ve santos, limpios, puros y sentados a su diestra en los tronos celestiales. Esa es nuestra única naturaleza espiritual. Adentro no hay dos naturalezas, mis hermanos. No lo hay. La Hermano, pero lucha es, hermano la Eric, lucha es contra esta sería, carne a la que le gusta sentir. pero esa única naturaleza sería el que está en Cristo, El que está en Cristo porque el que no está en Cristo no está en esa naturaleza. Está tiene una naturaleza pecaminosa. sí, hay un versículo, hermano, disculpe que es que el Adelante. tema es muy importante, diría yo, porque estamos viviendo tiempos en que muchos de los hermanos viven en la pura carne, pues es realidad. Con costo van los domingos al culto. Ahora, en Tito 3:5, yo pienso que esto tiene mucha relación con el nuevo nacimiento, que dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y después dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. O sea, yo pienso hermano, que ahí es donde muchas personas están fallando, porque no han sido verdaderamente regeneradas, sino que viven en la pura carne. Si no hay nuevo nacimiento, no puede haber regeneración. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Absolutamente. Por medio del Sí. arrepentimiento. Entonces, la naturaleza del cristiano es una sola. Es Cristo, ya te paso, hermano, es Cristo viviendo en nosotros. Veamos Gálatas 2:20, lo que implica estar crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cuando dice yo, está refiriéndose a que esta alma sigue sujeta a un cuerpo físico, a una carne que no puede sujetarse a Dios y por tanto tiene que ser crucificado. Mas vive Cristo en mí. Yo tengo que dejar
que sea Jesucristo el que viva su vida en mí. Como dijo Juan, yo tengo que dejar que Él crezca y yo menguar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en mi carne o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es muy fuerte, porque el crucificado no puede hacer nada, está clavado ahí y no puede hacer nada, depende de otros. Y solo está esperando la muerte. Pero qué difícil es crucificar la carne, qué difícil es crucificar el yo, qué difícil es dejar que se vea a Cristo viviendo su vida en mí versus decirle al mundo cuáles son mis virtudes, mis capacidades, mis genialidades, qué tan inteligente soy. Qué difícil es no vanagloriarme para dejar que toda la gloria la reciba Cristo. Solo lo puedo Don hacer Eddie, si crucifico mi yo. Y al estar Hermano, crucificado, ya estoy inutilizado. Debería ser así. Adelante. hermano, tenía la mano levantada, pero hace ya unos minutos. Sí, sí. Adelante, hermano. Arturo, ¿ibas a decirnos algo? No, me rasqué. Ok, No, perdón, no, 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 no. perfecto, mi hermano. Edgar, ¿nos ibas a decir algo? don No, Eddie, Ok. Olga, don Eddie, ¿puede haber un cristiano carnal? no es que pueda haber, es que lamentablemente los hay. Lamentablemente, mire, si no hubiera cristianos, si no hubiésemos cristianos carnales, no tendríamos conflictos y desacuerdos en la iglesia. Mm, ya, ¿Sabe cuándo somos carnales? Cuando tratamos de imponer nuestra voluntad. Cuando queremos que las cosas se hagan como a mí me gustan y no como al Señor le gustan. Estamos ok, dándole gusto a la carne. ok, gracias. Bien. Entonces, ya para terminar, ¿cuántas naturalezas tiene el que está en Cristo? Una, ¿Están seguros? el que está en Cristo. Vamos a ver. Tenemos una naturaleza dada por Dios y no está sujeta a pecado. Tenemos un cuerpo físico mortal sujeto a pecado que desaparecerá cuando Cristo nos lleve a su lado, sea por muerte o por arrebatamiento. Pero este cuerpo no es mi naturaleza. Es el vehículo que yo habito, a través del cual me desplazo. Imaginen, los que tienen carro, imaginen el vehículo. Usted se siente en el vehículo y si usted anda de mal humor, mete las marchas, ¡fum!, acelera el carro y ¡fum!, se salta a los altos y tiene un accidente. Y se amaneció contento, respeta la ley de tránsito, conduce a la velocidad que la ley le permite y el entorno, le da campo a los demás y se libra de muchos accidentes. Puede que alguien lo accidente, pero usted no va a provocar un accidente si es prudente y si maneja bien. Pues piense así de este vehículo que se llama cuerpo. Pero este cuerpo no es su naturaleza. Su naturaleza es interna, es espiritual. Este cuerpo es el vehículo en el cual usted habita. Y este cuerpo será transformado si Cristo nos arrebata, o será destruido si morimos, y seremos levantados en un cuerpo nuevo.
glorioso, igual al de Jesucristo, nuestro Señor. Porque tanto nos ama que nos va a permitir ser iguales a Él. Veamos 1 Corintios 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio. Estoy en 1 Corintios 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no como esta carne, y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la fe de que Cristo vendría antes de que él muriera. Yo tengo la misma fe. Pero no importa si muero antes, igual estaré con él. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a Efesios 5, 1 al 12. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. A veces los creyentes, para sentirnos aceptados en un medio social, consentimos algunas cosas de los impíos. Y no, Señor, no, no debemos hacerlo. No debemos Sí, ser como un manantial de aguas turbias. No debemos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. No hay dos naturalezas, hay una sola y es de luz, no es de oscuridad. Porque en otro tiempo, antes de Cristo, en nosotros, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y aquí viene el mecatazo. Andad como hijos de luz. En otras palabras, que todo lo que hagamos no nos avergüence a nosotros, ni a nuestros hermanos en la fe, ni a nuestra iglesia, ni al Señor. Que nada de lo que hagamos nos avergüence, que podamos hacerlo abiertamente delante de quien sea. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Romanos 7, 14 al 25, ya es el último pasaje. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia romana donde hay judíos que entendían la ley, y esto está dirigido a esas personas. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Sí, a veces nos equivocamos. Porque cedemos ante los impulsos de esta carne. Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién lo aborrece? Mi ser interior, que es espiritual. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vea que no está hablando de una segunda naturaleza. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esta carne no puede sujetarse a Dios. Porque el querer el bien está en mí, en mi hombre interior, pero no el hacerlo aquí afuera.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago, eso quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sí, yo sigo siendo pecador, redimido por Cristo. Mientras esté en este cuerpo, mi alma se va a ver sometida a un montón de tentaciones y más de una va a caer en pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el que Dios me da con la nueva naturaleza en Cristo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley que está en mis miembros. ¿Está dentro de mí? No, está afuera, está en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Yo sé que está mal lo que estoy haciendo. Mi mente lo sabe. Y si no lo supiera, entonces no conozco a Cristo. Pero veo otra ley que está en mis miembros y que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Pablo reconoce que él de cuando en cuando perdía los estribos y pecaba. Él lo reconoce, el mismo Pablo. Primera de Juan, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que sí, estamos sujetos en esta carne al pecado. Esta carne cede ante las tentaciones que le ofrece el mundo, porque esta carne le gusta el placer. Y no estoy diciendo que el placer sea malo. Estoy diciendo que cualquier cosa que hagamos fuera del control del Espíritu Santo ofende a Dios. ¿Sabían que enojarse no es malo? ¿Sabían que tener temor, sentir miedo, no es malo? Son cosas que Dios nos ha dado buenas. Bien usadas, son buenas. Usadas bajo el control del Espíritu Santo, son buenas. Usadas fuera del control del Espíritu Santo, nos hacen errar. Es decir, ¿qué es el pecado? Errar el blanco, no dar en el blanco, no alcanzar la meta. Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, cuando no reconocemos el camino de Dios en nuestra vida, entonces nos equivocamos y pecamos contra Dios. Mientras tanto, tenemos que luchar contra los deseos de nuestra carne, alimentando nuestra alma desde nuestro espíritu, con cosas espirituales como el estudio de la palabra de Dios, la oración, la predicación del evangelio, el servicio en la iglesia, al prójimo y a las buenas obras, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que caminemos por ellas. Espero, hermano, haber aclarado el tema del viejo hombre. A mí no es un quién, sino un qué. Y es la forma en que hacíamos las cosas antes de conocer a Cristo y no la forma en que debemos hacerlas ahora que conocemos a Cristo. ¿Contra qué luchamos? Contra los deseos de esta carne. Hay pasajes que lo dicen claramente, como Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo de pecar, es atraído y seducido. En otras palabras, cuando esta carne se le mete que quiere sentir algo fuera del control de lo que Dios ha establecido, entonces peco. Y luego queda una horrible sensación, porque sé que lo hice intencionalmente. Vamos a terminar aquí la grabación, mis hermanos.